Muy buenas noches, querida comunidad. Agradezco su presencia en este espacio donde les traemos los relatos más macabros e inexplicables relacionados con lo paranormal. Antes de adentrarnos en las historias que estamos a punto de compartir, les recordamos la importancia de suscribirse a este canal para no perderse ni un solo episodio. Mi nombre es Uriel Reyes y les saludo desde la Ciudad de México, con una noche lluviosa que parece haber sido elegida por las sombras para manifestarse. En julio del año pasado tuve la oportunidad de viajar a Campeche, la tierra de mi familia paterna. Aunque vivo en Salem, Oregón, había visitado México en diversas ocasiones, pero nunca había explorado ese estado donde parte de mis raíces reposan. Había pensado que no quedaba nadie allí, pero me sorprendí al descubrir que la hermana de mi abuela aún vivía en el pueblo donde mi padre creció. Decidí hacer por ella lo que no pude hacer por mis abuelos, quienes fallecieron antes de que pudiera ayudarles. Mi llegada al pequeño aeropuerto de Alberto Acuña me hizo sentir el intenso calor de ese lugar. Tras tomar un taxi al centro de Campeche, me alojé en un hotel y me preparé para visitar a mi tía al día siguiente. La hermana de mi abuela me recibió con cariño, como si fuera un familiar muy querido. Preparó un gran desayuno y llamó a sus amigos cercanos para que me conocieran. Su humilde casa estaba llena de plantas, cuidada con esmero y desprendía un aroma a flores y hierbas frescas. Mi intención era ayudar a mi tía de alguna manera, mejorar su casa o brindarle apoyo, pero ella se negó rotundamente. Argumentó que su hogar le gustaba tal como estaba y que prefería enfocarse en ayudar a otras personas necesitadas en el pueblo. Durante nuestra charla, mencionó ejemplos de personas a las que ayudaba, como una señora que había invitado a desayunar esa misma mañana. Mientras conversábamos en su patio, rodeados por la tranquilidad de su hogar, noté que la gente en el pueblo se apresuraba a entrar en sus casas al caer la noche. Sin embargo, cuando llegó la hora de irme, mi tía me convenció de quedarme y entré en la casa con ella. Fue entonces cuando el ambiente cambió sutilmente, el silencio se adueñó del exterior y algo extraño comenzó a suceder. La calma que antes imperaba en el vecindario se transformó en una sensación de inquietud. Sin embargo, no quise pensar demasiado en ello. Mi tía me dejó un sillón para descansar y me fui a dormir. Desperté en medio de la noche, escuchando voces afuera. Al asomarme por la ventana, vi dos perros enormes sentados como personas, observándome fijamente. Eran como sombras en la oscuridad y tras unos instantes se marcharon. Intenté olvidar aquella extraña experiencia y volví a dormir. A la mañana siguiente me despedí de mi tía y prometí volver para cumplir con lo que ella había deseado. Sin embargo, la muerte de mi tía meses después cambió todo, y la sensación de inquietud persiste cada vez que pienso en regresar a ese pueblo. Ahora permítanme compartir otra historia que ha dejado una huella en mi memoria. Esta historia me involucra directamente y ha dejado una sensación de misterio que hasta el día de hoy no he podido comprender del todo. Cuando era joven vivíamos en una casa cerca del camino antiguo a las minas en Iztapalapa, Ciudad de México. Era un bebé de apenas 4 meses y siempre dormía en medio de mis padres, a quienes les gustaba protegerme mientras descansaba. Sin embargo, una noche todo cambió. En la madrugada mi madre empezó a escuchar una voz en su sueño, una voz que parecía venir de otro lugar. Aunque intentó despertarse, algo la mantenía en un estado de semisueño, incapaz de moverse. Al final logró despertar y buscarme, pero no me encontró a su lado. Angustiada, llamó a mi padre, quien también estaba en un extraño estado de sueño profundo. Finalmente me hallaron debajo de la cama, en medio de un espacio estrecho que no parecía posible que yo hubiera alcanzado.
Mi mamá intentó entender cómo había llegado allí, pero no encontró explicación lógica. Desde entonces, nunca entendimos por qué mi madre no podía despertar y por qué fui encontrado en aquel lugar. La advertencia de mi abuela de nunca reces en medio de una tormenta tomó un nuevo significado. Años después, durante una reunión con mis primos en la casa de mi abuela, experimentamos algo que confirmó la extraña advertencia. Una noche de lluvia mientras rezábamos, notamos la figura de una mujer empapada en el campo. Aunque mi prima siguió rezando, la mujer avanzó en sincronía con sus palabras, deteniéndose cuando ella guardó silencio. La lluvia intensa nos impidió verla con claridad, pero sentimos una presencia inquietante. Mi primo más pequeño recordó la advertencia de mi abuela y no pudimos evitar sentir que estábamos siendo observados por algo más allá de nuestro entendimiento. Hasta el día de hoy, estas historias permanecen conmigo como piezas de un enigma que desafía toda lógica. Las sombras y los misterios nos rodean en las noches lluviosas. Y a veces es difícil discernir si son simples leyendas o algo más siniestro. Si ustedes también están viviendo una noche lluviosa, ¿se atreverían a mirar por la ventana? ¿Quién sabe qué secretos podrían revelarse en medio de la oscuridad y la tormenta?